Ok, Tengo problemas con mi portátil y estoy sí. con el móvil y con el portátil. ¿Por qué? Porque con el móvil veo solo muy poquitas caras, tengo que ir pasando de pantalla y tengo el portátil para ver a todo el mundo que está conectado y Sí. que vayan entrando. Y seguramente me veáis en otra pantallita que pone también Paula Sánchez. Es que estoy, Ujú. ahora mismo estoy con dos cámaras, ¿vale? No creo que sea, no creo que haya problema, pero bueno, No, técnicamente ahora mismo estoy como estoy, pero bueno. Bueno, vamos a esperar un poquito más. sí. Hay muy poquita gente conectada de momento, hay como 40 50 personas apuntadas. Sé que siempre, bueno, la gente se apunta y luego vienen unos poquitos. Mm, Como habéis visto al entrar, estamos grabando la reunión, ¿vale? Estamos grabando el encuentro para luego pues difundirlo a todos los que se han inscrito. Les pasaré luego el, el encuentro para que lo puedan ver. Quien sí. quiera encender las cámaras las puede encender. ¿Vale? Como queráis. Si no os apetece no encenderlas, pues las podéis dejar apagadas. Si queréis compartir, podéis utilizar el chat, ¿vale? Para escribir lo que queráis. Si queréis hacerme alguna pregunta o directamente levantáis la mano o habláis. A mí no me importa. Me interrumpís Ok. y habláis, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, vamos a ser poquitos, vamos a estar en familia. Pero bueno, también deciros que más o menos cada 15 días, cada 2, 3 semanas, depende también de mi agenda y cómo pueda, iré también haciendo de vez en cuando un directo así para compartir cosas, sobre todo de tema de terapia sistémica y de constelaciones familiares relativo a la pareja, cómo nos puede estar afectando nuestro sistema familiar, ¿vale? Que es lo que vamos a empezar a ver Sí. hoy, cómo nos puede estar afectando a la pareja, ¿vale? Así que, bueno, vamos a esperar que se conecte la persona que está entrando. Y si queréis, voy a empezar más que nada, voy a empezar a presentarme para los que no me conocéis, aunque creo que de aquí, bueno, hay 2 personas a las que conozco, los demás no, pero bueno, somos poquitos, así pues ya me vais conociendo. Voy a esperar a que esta última persona ya entre con audio, pueda conectarse con el audio. Bueno, primero muchas gracias por estar un viernes por la tarde aquí, a los que estáis. Muchas gracias. No sé de dónde sois, sé que hay 2 personas que son de Málaga. Si queréis apuntarme, Sara, o decirme de dónde os conectáis para saberlo. A mí ya me conoces. Sí, acá conozco, sí. Alberto también lo conozco, aunque no tiene la cámara. Me imagino que es el Alberto que conozco, no le veo, pero, pero bueno. Vale, de Córdoba, Sara. Yo estoy en Málaga, ahora mismo en Mijas. No sé si lo conoces. Estoy en Málaga, en Mijas Pueblo, un pueblo muy bonito que hay aquí de Málaga. Bueno, empiezo a presentarme. Todo lo que queráis lo podéis escribir por el chat o directamente preguntarme, ¿vale? Porque como somos poquitos, no somos muchos, si queréis preguntar algo, ¿vale? Lo podéis preguntar sin ningún problema. Simplemente encendéis el micro y podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pau Sánchez o Paula Sánchez, ¿vale? Em, Como os dije, os voy a contar un poquito de cuál es mi historia y cómo llegué a esto de la terapia sistémica y las constelaciones familiares. Yo llevo ya como 2, 3 años impartiendo, sobre todo imparto clases de mindfulness, soy instructora de mindfulness y meditación,
pero también soy coach y doy también sesiones individuales, pues un poco de crecimiento personal, donde iniciamos siempre con un trabajo de atención y dentro de ese trabajo de atención pues vamos hacia adentro, ¿no? Y en ese ir hacia adentro pues vamos descubriendo muchas cosas de nosotros. Y en ese descubrir, bueno, pues van saliendo cosas que mediante tanto con el coaching como en este momento con la terapia sistémica, pues podemos ir recolocando, ¿no? De alguna forma. Eso que vamos encontrando, vamos recolocándolo en su sitio para poder transformarlo e integrarlo en nosotros. ¿Vale? Os cuento un poquito de mi vida. Yo soy de Madrid, pero vivo en Málaga ya hace 14 años por lo menos. Y todo tiene que ver con mi relación de pareja. O sea, yo me vine aquí por mi relación de pareja. ¿Vale? Yo comencé una relación de pareja siendo muy jovencita, con 20 años, y fue con la persona que luego me casé y tuve a mis hijos. Bueno, en esta relación de pareja, bueno, yo notaba, yo me casé, sobre todo los primeros años de relación de noviazgo, estuvo bien, no estuvo mal, por lo menos yo no era consciente de nada por aquel entonces. Me hice consciente luego mucho después, ¿no? Empiezas relaciones, ves que, bueno, son para ti normales, sigues con la relación y no le das más importancia. Llevas unos años, te casas, tienes hijos, ¿no? Y ahí es cuando empecé a tener a mis hijos, fue cuando empecé a ser consciente de muchas cosas. O por lo menos ya no a soportar determinadas cosas. Es como ya soportaba demasiadas cosas y es como ya no voy a soportar más. Todo esto fue lo que me trajo a Málaga. Luego os cuento el por qué, ¿no? Porque si empiezo ya contando, luego las demás relaciones son parecidas, pero cada una con su punto diferente, pero todas unidas en un mismo patrón. Y es lo que yo descubrí con las constelaciones familiares, cosa que estando años en terapias y terapias distintas como Gestalt, en coaching o con psicólogos, no era capaz de, y también estuve con transpersonal, no era capaz de llegar a por qué me sucedía todo esto. Y en constelación, en una primera constelación, fue como, ¡ah! Ya me he dado cuenta, ¿no? Del por qué. Y fue todo por casualidad. Ni siquiera llegué a las constelaciones por temas de pareja. Llegué a las constelaciones por otras historias totalmente distintas que tenían que ver más con lo laboral que con otra cosa, ¿vale? Bueno, mi relación de pareja, una vez que tuve a mis hijos, sobre todo cuando tuve a mi primer hijo, empecé a darme cuenta que algo fallaba y algo no estaba bien, ¿vale? A los 2 años tuve a mi segunda hija, pero no sabía el por qué. O sea, era como, bueno, yo sé que mi pareja me quiere, pero hay algo que no está bien. Y es como yo me sentía. Yo me sentía como en segundo lugar. Siendo su pareja, me sentía como en segundo lugar, ¿vale? Me sentía que siempre había otra persona que era la que estaba entre él y yo. Siempre había como esa tercera persona que estaba entre él y yo. Bueno, decidimos cambiar de ciudad, decidimos venirnos para acá, para Málaga, para un poquito dejar a la familia atrás, porque era parte de su familia la que estaba siempre entre nosotros. Entonces, para dejar la familia atrás, nos venimos aquí a Málaga, pero aquí a Málaga, más que nada, porque yo ya no aguantaba más, era una forma de o nos separamos o hacemos un cambio, y él dijo, sí, vamos a cambiar, vámonos, hacemos un cambio de vida, nueva vida. Tuvimos la oportunidad de venirnos para acá. Y aquí se volvió a repetir exactamente lo mismo. Hasta que ya llegó un momento en el que al final se tuvo que dar por zanjada nuestro matrimonio. Y ¿no te importa, Connie? Yo creo que es tu micrófono. Hay un micrófono que chirría. Sí, lo siento, pero no creo que es el mío, ¿eh? No, será el otro, pero bueno, si no molesta mucho, es que yo desde aquí no sé muy bien cómo apagarlo. Estás silenciado. Si podéis silenciarlo, porfa. ¿Qué se está silenciando? ¿Está silenciado? A ver ahora. No. Intentar silenciarlos.
A ver si yo puedo desde aquí. Es que como estoy con él, no sé exactamente muy bien cómo. Yo lo he silenciado, pero sigue el ruido. Intentar silenciarlos, ¿vale? Ya están todos silenciados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me vine para acá, estuvimos unos años, la cosa empeoró muchísimo más. Primer año, como siempre, nuevos cambios, parece que todo va a ir bien, pero luego empeoró muchísimo más y decidimos separarnos. ¿Cuándo empecé a ser consciente de mis patrones? Cuando empecé a tener otras relaciones. Cuando empecé después de separarme, a encontrar otras personas, ¿vale? ¿Y cuáles eran esas personas que encontraba? Bueno, pues con la primera persona con la que estuve después de separarme fue con una persona casada, ¿vale? Estuve 8 meses con una persona casada, con la que después de esos 8 meses lo pasé muy mal, lo pasé relativamente mal, incluso casi peor que mi separación. Lo pasé mal. Luego estuve también otro bastante tiempo sin querer tener pareja ni saber nada de nadie, ¿no? Había salido de una relación dolorosa y me meto en otra relación más dolorosa todavía. Cuando ya me empiezo yo a mejorar, a estar bien, a decir, bueno, pues todo esto no tiene por qué ser igual. ¿Qué tipo de personas empiezo a conocer? Personas que o no están, no tienen ninguna intención de comprometerse. Es, bueno, pues sí, me gustas, me encantas, pero no quiero pareja, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo tengo 48 años ahora, pues gente con 40 por aquel entonces, pues era como, vengo de vueltas de todo, no quiero pareja, vengo de relaciones largas o de matrimonios, no quiero pareja, no quiero nada. Y decía, madre mía, cómo está el mercado. No sé si en algún momento os ha pasado, pero era, madre mía, cómo está el mercado. Aquí nadie quiere relaciones serias y estables, ¿no? Por lo menos era lo que yo encontraba. Y si en algún momento encontraba a alguien que decía, esta persona sí, esta persona creo que sí, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Te conoces, tal, a los pocos meses, a los 3, 4 meses. Bueno, pues con una persona con la que estuve, él eran sus hijos lo importante. Cuando estaba incluso con sus hijos, el fin de semana estaba con sus hijos, a mí ni me contestaba las llamadas de teléfono. Si yo le mandaba un mensaje, ni siquiera me contestaba a los mensajes. Cuando no estaba con sus hijos, muy bien, pero cuando estaba con sus hijos, él decía, lo primero son mis hijos, y como lo primero son mis hijos, lo siento mucho, cuando yo esté con ellos, nada. Bueno, pues eso terminó. Luego estuve también con otra pareja recién separado de su exmujer, que lo único que hacía era hablar de su exmujer. O sea, era su exmujer, casi me lloraba, porque lo único que hacía era hablar de su exmujer. Y le decía, madre mía, hijo, cuando estés mejor, pues me llama. Otra relación de pareja, igualmente, bueno, esta persona, estuve casi un año con él, pero no era mi pareja, o sea, quedábamos, no quedábamos, estuvimos entretenidos durante un año, pero no era mi pareja. Pero claro, me di cuenta que no solo estaba entretenido conmigo, sino que también tenía otra persona con la que se entretenía, ¿vale? Bueno, y todo lo que iba encontrando era así, hombres que no querían comprometerse, hombres que estaban con otras personas, hombres que era más importante su trabajo, sus hijos, hasta que conocí a mi última pareja, con la que he estado 4 años y con la que he aprendido mucho. Le agradezco muchísimo todo lo que he aprendido. Y en esos 4 años de relación, comenzamos de una forma, bueno, él y yo también veníamos de vueltas de muchas historias.
pero sin ser consciente de muchas cosas, porque yo había repetido ya muchas relaciones, pero no era consciente de los patrones que encontraba en todas las relaciones. Solo era qué mala suerte. Yo recuerdo además mi madre que me decía, hija, qué mala suerte tienes. Qué mala suerte tienes, no encuentras un hombre decente, ¿no? La pobre, ¿no? Y recuerdo además que una de las cosas que mi última pareja me hizo fue presentarme a su hija. Una de las primeras cosas que a mí me extrañó muchísimo, porque yo decía, lo raro es que a los hombres que yo había conocido me presentasen a su familia y menos a sus hijos. Pues lo primero que hizo fue presentarme a su hija. Al principio me dio un trato de ternura, ¿no? Por cómo trataba a su hija, y qué ternura, ¿no? Siempre la trata muy bien, habla muy bien de ella, cariño, mi vida, mi amor. Todos los días la llamaba por teléfono. Bueno, yo no le daba más importancia, yo tengo 2 hijos. Bueno, yo a lo mejor no soy tan cariñosa con los míos, pero no le daba tanta importancia, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta, y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y esas cosas era, él no me decía directamente mi hija es lo primero, pero sí que me decía cosas como, no, este fin de semana, pues si tú te quieres venir a casa, pero haremos lo que mi hija diga, ¿sabes? Y yo no era consciente ¿por qué es lo que mi hija diga? Y no era consciente que también había repetido en otras relaciones lo que mis hijos digan. O había repetido en otras relaciones, que esto ya no os he contado, en mi matrimonio, lo que mi madre diga. Y era lo que mi exmujer diga, lo que mis hijos digan, y siempre me encontraba en relaciones donde había alguien que era quien dirigía esa relación, ¿vale? Donde esa persona estaba más mirando, lo digo mirando porque en terapia sistémica se habla así, ¿no? Estaba más mirando hacia otro lado que hacia la propia relación, ¿vale? Y sobre todo la relación al final dependía de lo que alguien dijese, ¿no? Mi matrimonio era mi suegra, pero mi suegra y sobre todo la familia de él, ¿no? Os cuento un poquito más porque esto también tiene mucho que ver con sistémica. En mi matrimonio, el padre de mis hijos, él, bueno, se dice que es hijo único, él siempre dice que es hijo único, no era hijo único. Él, antes de nacer él tuvo un hermano que murió en el parto, y él, antes de 2 años más o menos, antes de los 2 años le tuvieron a él nació. Todo esto yo cuando aprendí sistémicas, cuando empecé a ser consciente de todos los patrones que él hacía en su relación con sus padres, ¿no? Al haber nacido después de un hermano que murió en el parto, él vino como a salvar a su madre de su tristeza, ¿vale? Su madre estaba muy triste, incluso llevó un embarazo muy triste y además con mucho miedo, parto con mucho miedo. Entonces, él al nacer fue el que trajo toda la alegría a esa casa y ya no tuvieron más hijos. Es el hijo que tuvieron, no tuvieron más hijos. ¿Qué le pasaba al padre de mis hijos? Que él solo podía mirar por y para su familia, porque él había venido a hacer feliz a su familia. ¿Vale? Entonces, y sobre todo a su madre. Entonces él no podía hacer nada que su madre no diese el visto bueno. Y no podía hacer nada sin que su madre estuviese ahí metido en la relación, porque él había venido a este mundo para hacer feliz a su madre. A la madre. Claro, todo esto era muy difícil porque además no tenía una madre fácil. Si hubiese tenido una madre cariñosa, hubiese tenido una madre, bueno, más o menos fácil, pero no fue fácil porque su madre constantemente tenía que dirigir. Incluso, claro, digo que cuando nos vinimos aquí a Málaga, para mí todo fue muchísimo peor, porque al venir a Málaga eran mis suegros los que venían a mi casa. Se instalaban el tiempo que les daba la gana instalarse en mi casa, y mi propio marido era el que me decía, no, cuando esté mi madre aquí, que sea ella la que dirija todo.
Es decir, era ella la que organizaba la comida, era ella la que lo hacía todo. Yo me sentía, como os decía antes, como en un segundo plano, Sí. ¿no? De repente, esa persona se ponía en primer lugar y yo me sentía siempre como en ese segundo lugar. Y claro, no entendía. Bueno, eso fueron muchos problemas que nos llevó a romper la relación con otras cosas. Claro, también se unen muchas otras cosas, pero eso era el problema principal por el que se rompe la relación. Y me veo que cuando empiezo a encontrar parejas, todas esas parejas siempre me dicen lo mismo. Y además me lo dicen de una forma directa o indirecta. Haremos lo que digan mis hijos. Siempre había otra persona que era la que en determinados momentos, no siempre, pero en determinados momentos era como, son ellos primero, tú te quedas en segundo lugar. Cuando ya empiezo una relación más larga de 4 años, ya ahí me doy también cuenta, ¿no? Cómo era, mi hija está aquí, lo que mi hija diga. Claro, hablándolo así puedes decir, yo tengo 2 hijos, por ejemplo. Entonces, claro, cualquier persona puede decir, claro, es su hija, es normal que le dé importancia a su hija. Sí, por supuesto, pero yo tengo 2 hijos. Y no era solo importancia a su hija, era que incluso yo sentía como, bueno, estos ya son cosas un poco personales, ¿no? Pero Sí. yo sentía como la atención hacia su hija era como una atención no hacia una hija. Esto también, pensar que yo llevo, ahora os voy a contar cuánto tiempo llevo yo en este tema de trabajo personal y cuántos años llevo formándome, dando clases. Y claro, ya interiorizando, ya ves las cosas de forma mucho más objetiva y empiezas a ser consciente de muchas más cosas. Pero me di cuenta de que él no trataba a su hija como a una hija. Por lo menos yo tengo 2 hijos, además ya mayores, uno de 20 y otra de 18, y no lo veía normal. No era normal, yo soy madre y no era normal esa forma de relacionar o de relacionarte con tu hija, ¿vale? Bueno, pues todo esto, en todo este proceso llega la pandemia, empiezo yo con terapia. Terapia no porque tenga nada en particular, pero creo que es una de las cosas que deberíamos de hacer todos en momentos determinados, de estar en terapia para conocernos más, para empezar a mirar nuestras sombras y dentro de ir mirando nuestras sombras, ir pudiendo transformar todo eso que vamos encontrando que nos bloquea tanto, todas esas creencias limitantes que nos bloquean. Bueno, pues en todo esto hago Gestalt, estuve haciendo Gestalt durante todo no sé si sabéis muy bien qué es de la terapia Gestalt, pero bueno, es una psicología que va mucho dirigida lo que es a todo el tema corporal, de sentir y de sentir en el cuerpo. Y desde ahí pues ir conociéndote, ir descubriéndote. Bueno, y todo va surgiendo y ves que es una relación que no fluye, que no sabes por qué no fluye. Yo me sigo sintiendo igual y no sé por qué no fluye. En eso hay discusiones, hay reproches, hay historias, por qué fluye, por qué no fluye. No entiendo el por qué hasta que llegué a terapia sistémica. Vale, os voy a contar un poquito qué es lo que me pasó en terapia sistémica. Cuando llego a terapia sistémica, yo llego por otro tema totalmente distinto, estoy empezando a emprender, estoy empezando a llevar, como os digo, empecé con todo el tema de mindfulness, meditación, también soy profesora de yoga y una vez que estudié coaching, decidí irme más a las sesiones, a la terapia y vi que de alguna forma había algo que me paraba bastante y no sabía muy bien por qué. Entonces, bueno, conozco a una persona que me aconsejan. ¿Has hecho alguna vez constelaciones? No, no he hecho nunca constelaciones. Bueno, haz constelaciones. Justamente, además, en aquella época donde yo empiezo con la terapia sistémica, llevaba muchos años, llevaba conociendo un poquito lo que era la terapia sistémica, acercándome un poquito a ella y atrayéndome mucho. No sabía por qué, pero me estaba atrayendo mucho. Incluso cuando estaba haciendo la formación de coaching,
Decidí, después de formarme de coaching, hacer terapia sistémica. Lo que pasa es que vino la pandemia y ahí se paralizó todo un poquito. Pero era algo que me atraía mucho. Cuando me lo propusieron dije, bueno, pues voy a empezar a ver qué es esto que me está frenando, todas estas creencias limitantes que me están frenando en todo mi proyecto. Bueno, pues empezamos a trabajar, me empieza a preguntar sobre la familia, ¿qué tal con tu padre? ¿Qué tal con tu madre? ¿No? Bueno, pues yo le empiezo a contar, bueno, con mi padre muy bien, con mi madre menos, tal cual, no sé qué. Y empezamos a hacer la primera constelación. Hacemos la primera constelación y la primera constelación fue asombrosa. ¿Por qué? Porque no íbamos a trabajar el tema del laboral y todo lo que salió fue al final mi tema, bueno, todo en general, porque era un patrón que se me repetía al final en todas partes de mi vida, tanto creo que a todos los niveles, al final se repiten los patrones que heredamos de nuestra familia. ¿Vale? Los primeros movimientos, simplemente cuando ponemos movimientos con papá y mamá, además lo hicimos con muñecos, en una terapia online con muñecos, pusimos los muñecos y fue verdaderamente asombroso. Llevaba años trabajando tema de mamá, tema de papá, ¿por qué? Porque mi relación con mi madre nunca ha sido una relación buena, tema con mamá, tema con papá, no sé cómo os lleváis vosotros con vuestros padres, pero depende muchísimo de la relación que tengamos con nuestros padres. Y aunque podemos decir, no, si yo me llevo muy bien con mi padre, yo siempre había trabajado en terapia mi relación con mi madre. Nunca había trabajado en terapia la relación con mi padre. Nunca. ¿Por qué? Porque yo con mi padre le adoraba y le adoro. Entonces nunca he tenido problemas con mi padre. Decía, no, los problemas de relación de pareja es, pues si puedes tener problemas con papá, a lo mejor rechazas a los hombres, etcétera, etcétera. Yo con mi padre me llevaba de maravilla, el problema lo tenía siempre con mi madre y me costó muchísimos años de terapia aceptar que tengo la madre que tengo, perdonar muchas cosas, el poder acercarme desde un lado mucho más amoroso, etcétera, etcétera. Pero la primera vez que me hicieron la constelación fue algo súper asombroso. ¿Por qué? En terapia sistémica se tratan cosas muy simples, muy, muy, muy simples. Primero, nuestra necesidad de pertenencia a nuestro sistema. Todos necesitamos pertenecer a nuestro sistema, sistema familiar me refiero. Cuando nacemos necesitamos de otros. No nos valemos por nosotros mismos, necesitamos de otros y necesitamos pertenecer al sistema. Eso es lo primero. Para que nos incluyan al sistema, nos unimos al sistema mediante lealtades. ¿Vale? Dicen que los niños, todos hemos sido niños, amamos con amor ciego. No cuestionamos nada de lo que nos dicen. Todo lo cogemos y lo asumimos como nuestro por nuestra necesidad y nuestro querer ser parte de nuestro sistema familiar. ¿Vale? Entonces, nos unimos a nuestro sistema familiar por medio de lealtad. ¿Vale? Esto primero nos tiene que quedar claro para darnos cuenta que está bien, que no está mal, que eso debe ser así. Pero depende de qué lealtades hayamos cogido, de quién las hayamos cogido y el por qué, ¿no? Cómo un niño interpreta el ser leal, ¿vale? Luego, segundo, son los órdenes. ¿Dónde yo estoy posicionado en mi sistema familiar? ¿Vale? Estoy posicionada como hija, mis padres están posicionados como padres, mis hijos están posicionados como hijos, mis parejas están posicionados como parejas. En esto, en sistémica familiar, se habla de mis padres, que vinieron primero, son los grandes. Yo vine después, soy pequeña respecto a mis padres. Pero yo respecto a mis hijos soy grande y mis hijos son pequeños. Y respecto a mis parejas, mis hermanos, mis primos, mis amigos, somos iguales. ¿Vale? El problema es cuando rompemos esto. Cuando lo rompemos.
Cuando yo a mi hijo le hago un igual, o yo me hago un igual con mi hijo, cuando yo me hago un igual con mi padre, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo vemos muy bien en las relaciones de parejas, porque si yo, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasaba con mi última relación? Si él ha hecho a su hija como una igual, la ha colocado como su pareja, ya no hay sitio para que entre nadie más. ¿Vale? La cuestión es, ¿por qué yo busco personas que no tienen sitio para mí? ¿Vale? Todo esto es a nivel totalmente inconsciente, esto no lo hacemos de forma consciente. En mi última pareja no tomó la decisión de poner a su hija en esa posición. Si él lo sabe, seguramente podría trabajar para no hacerlo, ¿vale? Yo tampoco soy quien para decirle, oye, mira, es que tú has colocado aquí a tu hija. Por mucho que yo pueda ser ahora mismo terapeuta, pero no soy la terapeuta de mi pareja, ¿vale? Claro. Entonces, el problema es cuando rompemos estos órdenes. ¿Qué me pasó a mí cuando yo vi mi constelación? Bueno, lo que a mí me pasó es que yo en mi constelación yo adoraba a mi padre. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaba? Que yo al sentir fría a mi madre y no ver el amor hacia mi madre, vi el amor de mi padre. Lo que quise en todo momento desde niña es yo, no mi padre. Yo quería posicionarme en el lugar de mi madre. Mi lucha constante era mi necesidad de que mi padre me posicionase en el lugar de mi madre. ¿Qué pasaba? Pasaba primero que, claro, los conflictos con mi madre, y más siendo adolescentes, cada vez crecían más, porque yo estaba en lucha con mi madre, porque yo me hice grande respecto a mi madre no me podía hacer de madre, porque yo estaba grande respecto a ella. Ella veía la lucha que yo tenía con ella y ella tampoco, por muy fuese como fuese, yo tampoco se lo ponía fácil, porque me estaba posicionando en un puesto que a mí no me pertenecía. Incluso siempre, incluso de adulta, dando siempre lecciones a mi madre. Yo soy la que doy lecciones a mi madre, o era la que daba lecciones a mi madre. Para mi madre era muy difícil hacer de madre. ¿Vale? Llevo 4 años haciéndolo. Sara, no te la había leído. ¿Vale? Todo es por ese orden. ¿Qué me pasaba a mí? Que yo me había criado, yo había crecido sintiéndome segunda. Sintiendo que había alguien que estaba en una posición donde yo tenía que estar. Pero claro, mi padre, su pareja era su mujer, yo era su hija. Mi padre tenía ojos para mi madre, para mí como hija, pero para mi madre como pareja. Yo quería posicionarme como pareja de mi padre en un lugar que ya estaba ocupado. ¿Qué he hecho durante toda mi vida? Quererme posicionar en un lugar que ya está ocupado. ¿Vale? ¿Qué me ha pasado en todas mis relaciones? Cada vez que encontraba y conocía a alguien, me posicionaba, sentía como que ese lugar donde yo debía de estar, ya había alguien ocupándolo. Yo siempre me sentía en segundo lugar. ¿Vale? O alguien o algo, ¿vale? O esa exmujer, o esos hijos, o esa madre, o ese... Y yo siempre me sentía en esa lucha constante con alguien. Desde que yo era pequeña me he sentido en una constante lucha. Era como intentar, elígeme a mí, elígeme a mí, elígeme a mí. Elígeme a mí, a alguien que no podía elegirme porque ese puesto ya lo tenía ocupado y era de una forma totalmente inconsciente. Incluso yo me llevo muy bien con el padre de mis hijos, con el que fue mi marido, y
la pareja que tiene él ahora le pasa exactamente lo mismo que me pasaba a mí, ¿vale? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque y a esta chica le pasará posiblemente algo parecido. Luego ya cada caso es un mundo. El por qué, yo os cuento el mío, lo que yo fui consciente. En ese ser consciente me di cuenta que no solo me pasaba en mis relaciones de pareja, que me pasaba en cantidad de sitios. Estaba en trabajos donde yo me veía en una lucha constante compitiendo siempre contra alguien. Cuando yo inicié este proyecto, era como, ¿por qué me van a elegir a mí si mira todas estas personas que hay, ¿no? Y me sentía pequeñita. ¿Por qué me van a elegir a mí con todas las personas que hay? Y no me lanzaba, no me iniciaba todo esto, ¿no? Y era por ese sentir, no era por lo que me había pasado, es por ese sentir. Y ese patrón no era capaz de verlo, por mucho que iba a terapia y me decían, claro, yo hablaba de mamá, que tenía problemas con mamá. Bueno, pues tienes problemas con mamá, vamos a trabajar con mamá. Y sí que es verdad que yo trabajaba con mamá, he conseguido acercarme a mi madre, he conseguido soltar el dolor que tenía, pero seguía por encima de ella. A mi madre le ha costado muchísimo acercarse a mí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos enseñan las constelaciones? Recolocarnos. Colócate en tu sitio. Colócate en el lugar de hija. Podemos decir, ¡buf! Qué fácil, ¿no? Yo soy hija. Es muy fácil, yo soy hija. Bueno, cuando a mí me dijo mi consteladora, colócate en el lugar de hija, yo no podía parar de llorar. ¿Vale? Porque yo siempre había querido estar en ese lugar. Renunciar a ese lugar era renunciar a mi identidad, a lo que yo era, a lo que yo luchaba, por lo que yo luchaba. Fue mucho llorar, fue mucho decir, sí, pero sí, lo entiendo, pero hay algo aquí dentro que le cuesta. Pero simplemente al verlo las cosas cambiaron. Fue verlo y esa misma semana mi madre me llamó por teléfono. La relación empezó distinta. Yo creo que ella empezó a notar que yo ya me había hecho más pequeña. Fueron más sesiones de trabajo, no solo fue una primera constelación, fueron más sesiones de trabajo, pero yo ya me había hecho más pequeña. Al hacerme más pequeña, mi madre se podía acercar a mí de otra forma. ¿Vale? ¿Qué pasó en mi relación de pareja? Porque yo en ese momento estaba en pareja. ¿Qué pasó en mi relación de pareja? Pues que hubo una ruptura. ¿Por qué? Porque lo que yo antes de alguna forma veía y yo decía, bueno, serán cosas mías, ¿cómo puedo yo pensar estas cosas, ¿no? De que les está poniendo a su hija por delante. Claro, no dije, no, yo ahora no pensé, yo no puedo hacer aquí nada. Él consciente o inconscientemente tiene ahí colocada a su hija. Él quiere vivir ahí, igual que a mí me costó muchísimo bajarme a la posición de hija con mi padre. Yo no le puedo pedir a mi pareja que haga eso con su hija. Primero porque él podrá hacer lo que quiera, él podrá hacer lo que quiera hacer, ¿vale? Y segundo que yo no soy quien para pedir nada. Entonces hubo una ruptura. No fue algo meditado con él ni nada, sucedieron cosas que nos llevó a una ruptura. ¿Qué pasó? Que tiempo después, semanas después, volvió a llamarme, ¿vale? Y volvimos a retomar nuestra relación. Y es verdad que la empezamos a retomar desde un lado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo había cambiado. Yo había cambiado. Yo ya no estaba pidiéndole a nadie que me pusiese en su sitio. Entonces, él de repente, yo le vi totalmente distinto. Él de repente se dio cuenta y yo me sentía la primera.
Pero claro, el que una persona se mueva porque tú te has movido no significa que se mueva y ya se quede ahí. Significa que le costaba mucho estar ahí. Que aunque él sabía que para relacionarse conmigo tenía que estar ahí, le costaba muchísimo. Y al final, pues tiempo después, la ruptura se produjo con mucho cariño, yo le quiero muchísimo, pero yo no le puedo pedir que haga algo que no, y él tiene grandes problemas desde, porque él se separó de la madre de su hija cuando su niña tenía 2 años, su hija tiene 15, no ha tenido una relación estable desde entonces, la primera relación estable que tuvo fue conmigo después de un montón de años de separación, porque él no permite entrar a nadie, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Que podemos estar en ambos lados, en mi sitio, donde yo a mis hijos los tengo como hijos, pero yo no estaba colocada bien, entonces busco a relaciones que tienen ese lugar ocupado, o también puede ser porque yo me he encontrado, incluso conozco, tengo un caso personal en el que mucha gente después de sus separaciones puede hacer eso. Yo también me encontré a una persona que también, si os acordáis, que me decía, primero son mis hijos, cuando yo le llamaba si estaba un fin de semana con sus hijos, ni me contestaba, ¿vale? Podemos estar en esos casos, ¿vale? En el que yo he cogido a mis hijos y los he colocado ya ahí. Tuve mucho dolor a la hora de separación, me soporté mucho en mis hijos, en su cariño, en que me entretuviesen, el estar con ellos, y los he colocado en una posición donde no deben de estar. El amor es el amor. Por mucho que yo quiero con locura a mis hijos, pero yo tengo mi espacio para que entre otra persona. Yo tengo ese espacio para que entre otra persona. El problema es cuando yo lo ocupo. Y para mí lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto es la persona que está aquí. Y si he colocado a mis hijos no va a entrar nadie más. Y los he podido colocar y yo os digo un caso en particular. Cuando ella hizo constelaciones, igual que yo lloraba, ella lloraba muchísimo porque ella no quería. Eran sus hijas, era su apoyo. Le decías, pero es que no las vas a perder. Son tus hijas, pero tienes que dejarlas ir. Porque, y además sus hijas ya tenían como los míos, 20 años, tienes que dejarlas ir. Porque además, si las enganchas a tu lado, a ellas les va a pasar lo mismo cuando se empiecen a relacionar. Que se van a sentir tan obligadas contigo que las relaciones que tengan no van a ser sencillas. ¿Vale? Entonces la importancia, no solo eso, en sistémica podemos ver muchísimas cosas, podemos ver que ni siquiera estamos mirando hacia nuestra vida porque estamos mirando hacia atrás, hacia nuestros padres. ¿Vale? Quizá fueron nuestros padres los que se soportaron en nosotros, quizá fue mi madre la que se quedó sola y yo tuve que cuidarla y he estado mirando siempre ahí. Si estoy mirando ahí no puedo estar mirando a nadie más. Quizá ni siquiera miro a mis hijos aún teniéndolos. Y mis hijos notan mi ausencia porque estoy mirando hacia otro lado. ¿Vale? Cuando nos pasa algo así hay que mirarlo porque cada caso es distinto. Pero normalmente en el caso de que no encontremos pareja es porque o nuestro lugar de pareja está ocupado por alguien o porque, como a mí me pasó, que también es frecuente, intentamos estar en una posición donde no deberíamos, donde no es nuestro lugar. Y todo lo que nos vamos a encontrar es aquella sensación que yo sentía de niña y al final era lo que sentía que merecía o lo que sentía que era mío. Es como, esta es mi meta, ¿no? Lograr, luchar para que me quieran, luchar para que me pongan en mi sitio. Y todas las relaciones que yo me buscaba eran de lucha. Yo tengo que luchar para ganarme ese sitio. ¿Vale? Era ese sentimiento. Entonces, cuando yo conocía a un hombre que directamente venía con todo el amor del mundo, dispuesto, era como, no, a mí esto no me atrae esta persona. A mí me atrae lo difícil, donde yo tenía que luchar.
¿vale? A partir de verlo, esto no es lo veo y ya está todo solucionado, pero lo entiendo y a partir de entenderlo puedo ya reorganizarlo y a partir de ahí darme cuenta. Yo ahora mismo no estoy en pareja, ¿vale? Pero soy consciente de cuál es mi patrón. Soy muy consciente de cuál es mi patrón y soy muy consciente de por qué me enganchaba a personas que no podían ponerme en mi sitio de pareja. No es ni primero, ni segundo, ni tercero. Es mi sitio de pareja. Además os lo dice una madre con 2 hijos. O sea, que no es que yo tuviese a mis hijos en primer lugar y quisiese... No, no, esto no va ni de primer lugar, ni de segundo lugar, ni de tercer lugar, sino cada uno en su orden. Mis padres son los grandes, mis hijos son los pequeños y mis iguales. ¿Por qué es tan importante el orden? El orden tiene que ver con el dar y el recibir. Con mis iguales yo doy y recibo. Siempre en una pareja, para que una pareja sea sana, aquí tiene que haber un compartir y un dar y un recibir. Si hay dar y no hay recibir, no es sano. Si solo recibo estará muy bien, pero al final incluso dicen en sistémica, por ejemplo, se habla de la deuda. Si yo doy mucho, mi pareja se va a terminar yendo, porque se va a sentir tan en deuda que no va a poder darme todo lo que me ha dado. Va a sentirse tan mal que al final va a irse. Y esto normalmente lo hacen personas que dan en exceso, quizá porque no hayan recibido amor de los padres suficiente o piensen que no han tenido suficiente y pidan quizá a su pareja. Para pedir a su pareja creen que dando, van a recibir. Y quizá porque también daban mucho a sus padres para conseguir ese amor. ¿Vale? Han sido, y sobre todo en mujeres, las niñas buenas, ¿no? Las que sabemos dar y dar y dar y dar, ¿no? Cuando nos relacionamos en pareja, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Porque si doy en exceso, la otra persona no va a poder recibir, o sea, no va a poder devolverme lo que yo le estoy dando, va a estar en deuda y cuando uno está en deuda no está a gusto. Va a terminar marchándose. ¿Vale? Pasa lo mismo que si yo estoy en una pareja donde está mi pareja dándome, yo no puedo dar, terminaré yéndome. ¿Vale? En igualdad tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Qué pasa entre padres e hijos? Entre padres e hijos ese equilibrio es imposible. Es imposible. Mis padres me han dado la vida, yo nunca voy a poder devolverles eso. Ni nunca voy a podérselo devolver y si pretendo hacerlo va a ser un sufrimiento muy grande, porque eso va a significar que no voy a poder estar preparado para vivir mi vida, para tomar mi vida, para ir al frente y decir, vivo mi destino, no el pensar que tengo que devolver ninguna deuda a nadie. Mis padres me dieron a mí y yo daré a mis hijos. Y si no tengo hijos, a mi proyecto de vida, a todo lo que yo quiera crear. Mis animales, si tengo animales, mi casa, mi trabajo, todo lo que yo quiera crear. Pero nunca podré devolverles a mis padres aquello que me dieron. El problema es cuando creemos que lo podemos hacer y estamos siempre intentando devolver a mis padres aquello que me dieron. Porque así nos cerramos a vivir nuestra propia vida. Estamos mirando hacia atrás. Si yo miro hacia atrás, no puedo mirar hacia adelante, mirar hacia mi vida. ¿Vale? Otra de las cosas que nos puede pasar, y en sistémica lo primero que se trabaja siempre, da igual para lo que sea, es mi relación con papá y mi relación con mamá. Y más que mi relación, mi vínculo con papá y mi vínculo con mamá, porque hay una gran diferencia entre vínculo y relación. Mi vínculo con papá y con mamá. Yo soy papá y mamá. Es decir, yo vengo de las células de mi padre y de las células de mi madre. Y eso está en mí. Por mucho que a mí me guste o no me guste.
Eso está en mí. Si yo rechazo a mi padre o a mi madre, estoy rechazando una parte de mí. En el momento que rechazo una parte de mí, voy como coja por la vida. Hay una parte de mí, ¿no? Es como si solo llevase la mitad de fuerza, porque a la otra parte la estoy rechazando. Y ya ni te cuento si rechazo a las dos partes, porque pueda ser, por ejemplo, un hijo adoptado y rechace a mis dos padres o padres biológicos, pero yo soy parte de eso. Eso es el vínculo, y ese vínculo tiene que estar sano. ¿Vale? Otra cosa es luego la relación que yo tenga, porque yo puedo sanar el vínculo con mi madre o con mi padre, es decir, dar gracias porque han sido mis padres y porque gracias a ellos estoy aquí, ¿vale? Y gracias a ellos y a mis abuelos y a todos mis ancestros, gracias a todos ellos yo estoy aquí. Y simplemente por eso doy las gracias y lo honro. Otra cosa es que yo me tenga que llevar bien con mis padres. Imaginaros que mis padres me han abandonado. Imaginaros que mis padres me maltratan. Barbaridades, ¿no? Que sabemos que padres han hecho hacia los hijos. Yo no tengo por qué tener una buena relación con mis padres. Incluso no es sano, quizá, tener una relación con ellos cuando es una persona que te ha estado maltratando, que es una persona incluso con problemas, psicopatías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me alejo, pero el vínculo que me une a mi padre, ese vínculo lo tengo que sanar. Porque en el momento que ese vínculo lo rompo o lo niego, estoy negando una gran parte de mí. ¿Vale? Entonces, uno de los primeros trabajos que hacemos en Sistémica es recuperar el vínculo o sanar ese vínculo con papá y con mamá. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué rechazamos muchas veces ese vínculo con papá y con mamá? Mi padre y mi madre no me han maltratado ni me han hecho nada malo, ¿no? Porque en una relación complicada tú puedes decir, vale, yo entiendo y rechazo una parte, ¿no? de mi padre o de mi madre por cómo se han portado conmigo. Pero muchísimas veces en estas relaciones más o menos sanas, ¿no? Yo con mi madre puedo tener conflictos, pero mi madre a mí no me ha hecho nada. Y no solo es que no me haya hecho nada, me ha cuidado, me ha dado el amor que ha sabido darme y está ahí para cuando yo lo necesite. Yo puedo tener una relación mejor o peor con ella. Mi problema es cuando yo la rechazo. Es como sentir que no me han dado lo suficiente y que todavía están en deuda conmigo, y el estar esperando que mis padres me den aquello que yo necesito que me den. ¿Vale? Esto, Joan Garriga, no sé si conocéis a Joan Garriga, fue uno de los primeros que trajo la terapia sistémica y las constelaciones a España. Joan Garriga tiene un libro muy bonito que se llama ¿Dónde están mis monedas? Y va de esto, va de qué me ha entregado papá y mamá y cómo yo, con lo que me han entregado papá y mamá, a mí me parece que es suficiente o no es suficiente. Porque como a mí me parezca que no es suficiente, yo voy a ir reclamando eso que papá y mamá, o papá o mamá, no me han dado. Y se lo voy a ir reclamando o a mi pareja o incluso se lo puedo ir reclamando a mis hijos. ¿Vale? Yo, al tener a mis hijos, puedo reclamar que me den aquello que papá y mamá no me han dado. Esto también me lo encontré en mi última pareja, por eso a su hija también la había colocado ahí, porque a su hija le exigía constantemente aquello que papá y mamá no le habían dado. Y se sentía vacío porque no sentía que le habían dado lo suficiente. Y esto pasa mucho. Yo tenía mi problema con mi madre, es que a mi madre le pasaba eso. Mi madre no sentía que había recibido lo suficiente de sus padres, se lo exigía a sus hijos. ¿Cómo? Como sabía. No me estáis dando lo suficiente.
y constantemente nos reclamaba que no le estábamos dando lo suficiente. No me estáis dando lo suficiente, no eres una buena hija, no estás pendiente de mí, fíjate qué mala eres que no me das, porque siente que no ha recibido lo suficiente de sus padres. Al sentir que no recibe lo suficiente, lo reclama, y normalmente lo reclamamos en nuestros hijos. Cada uno a su forma. Mi madre lo reclamaba así. Mi última pareja lo reclamaba dándole mucho para que su hija fuese quien le atendiese a él, quien le llamase todos los días, quien le preguntase cómo está, quien le reclamase, o sea, quien estuviese constantemente pendiente de él. Y que cuando él estuviese de bajón fuese ella quien le sanase ese bajón emocional. ¿Vale? Porque estaba en constante deuda y estar no en deuda, pensaba que no había recibido aquello que sus padres le tenían que dar. Y eso es muy doloroso. Eso es lo que a mí me pasaba con mi madre y a mi madre le pasaba con la suya. Y posiblemente a mi abuela también le pasaba con la suya. ¿Vale? Lo que pasa es que yo me negué en reclamarle a mis hijos, quizá por todo el trabajo que yo llevo también de trabajo personal y trabajo de desarrollo personal y consciente y terapia, ¿no? Pero esto es muy doloroso, el querer que haya otro quien te dé aquello que no crees que no te han dado. Papá y mamá ya te lo han dado todo, que es la vida. ¿Vale? Y ya es suficiente. Estamos ya en una edad de adultos donde ya tenemos que recoger aquello que hemos recibido, que es la vida, hacernos responsables de ella y tomar nuestra propia vida, sin pensar que nadie nos debe nada. Porque si no nos paramos la vida, nos pasamos la vida pensando que hay alguien que nos debe y que hay alguien que nos tiene que dar y que yo no puedo porque me siento pequeña, me siento vacía, me siento que no tengo lo suficiente porque papá y mamá no me lo dieron. ¿Vale? Cuando mamá también nos reclama o papá nos reclama, nos hace hacernos grandes, porque uno no puede reclamar a un niño. Uno reclama a un adulto y a ese niño le hace que sea grande. Yo, aparte de haberme hecho grande con mi madre, también mi madre me hacía grande. Porque mi madre constantemente, desde muy niña, me reclamaba como a un adulto, me reclamaba lo que su madre no le dio. Y me posicionaba en un sitio donde yo era grande. ¿Vale? Yo le tenía que dar a mi madre aquello que ella sentía que no había recibido. ¿Vale? Pues un poco así vamos por la vida. Imaginaros cómo vamos por la vida. Sobre todo personas, no conozco vuestras vidas, bueno, conozco un poco la vida de Connie, pero no conozco vuestras vidas, pero seguro que aún en aquellas familias donde decimos, no, yo quiero a mi madre, yo quiero a mi padre, mi historia es una historia normal de vida. Uf, de verdad, vamos a ponernos a mirar. Vamos a ponernos a mirar. ¿Por qué? Porque papá y mamá dan lo que pueden. Papá y mamá nos dan lo que pueden. Nosotros como niños pensamos que papá y mamá tienen que ser buenos. Papá y mamá son papá y mamá y dan lo que pueden. ¿Vale? Los padres no tienen por qué ser buenos. Los padres son padres. Pero nosotros siempre esperamos algo más de ellos porque nosotros tenemos en nuestra imagen de niños a ese padre perfecto que le da a su hijo todo lo que tiene. Y yo digo, uy, pues a mí mis padres no me lo dieron. Me tiro toda la vida en ese papel de niña, reclamando a mis padres lo que no me han dado. Mirando más hacia atrás que a otro sitio o hacia adelante, pidiéndole a mis hijos aquello que no me han dado. ¿Cuántas madres sobre todo conocéis que reclaman y reclaman y reclaman a los hijos y no me atiendes y no me miras y es que te has ido y me dejas aquí sola y papá?
Pa, 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 pa. Normalmente son porque ellas no sienten que recibieron lo suficiente. Lo digo normalmente en la mujer, también hay hombres, pero es mucho más generalizado en la mujer. Y posiblemente viene de atrás. Y posiblemente me vea yo repitiendo lo mismo con mis hijos. Es muy fácil repetirlo. ¿Vale? Y luego en la terapia sistémica, en las constelaciones familiares, también pueden aparecer intrincaciones, se llaman intrincaciones, y tienen que ver con acontecimientos dolorosos que han pasado en la familia. También puede ser que yo no encuentre pareja porque mi padre se largó cuando yo era pequeña, maltrató a mi madre, mi padre se largó, yo tengo un gran rechazo hacia los hombres. Y puede incluso venir ya no solo de mi madre y de lo que yo viví, puede venir de mi abuela o de mi abuelo, de mi bisabuela, puede venir de atrás, ¿vale? Os cuento el caso de mi padre. No tiene que ver con el tema de relaciones de pareja, pero os cuento porque es algo que al descubrirlo para mí fue tan claro y de alguna forma doloroso, pero es como ese gran respeto a él y a su destino, ¿no? Mi padre siempre ha sido un padre ausente no físicamente. Físicamente estaba, él trabajaba y sobre todo las tardes estaba en casa, o sea, no era físicamente, pero siempre era un hombre un poco ausente, un poco de estos que no le importaba mucho, más que no le importaba, era como, estaba ahí, tú le veías que estaba, pero no se implicaba mucho en cómo están mis hijos, en cómo está mi mujer, no se implicaba mucho, ¿vale? Cuando empecé a estudiar sistémica, empecé a entender el porqué. Mi padre es el mayor de 4 hermanos, ¿vale? Lo digo para que veáis la importancia de la sistémica y a lo mejor en todo esto veis intrincaciones familiares que se han podido repetir, incluso que a lo mejor vosotros podéis estar repitiendo o alguien que conozcáis. Alguien cercano a vuestra familia, algún hermano, incluso vuestros padres. Mi padre es el mayor de 4 hermanos. Al año y medio, antes de 2 años, no se llevaban 2 años, nace su hermano, el segundo. A los pocos meses de nacer, mi tío coge una meningitis, ¿vale? Una meningitis que le produce un gran daño a nivel neuronal, a nivel cerebral. Él tiene una gran encefalopatía, ¿no? Son de estos niños que tienen la cabeza más grande, ¿vale? Porque tiene retención, bueno, tuvo una gran retención de líquido. Al formársele, como se le estaba formando la cabecita, tenía una gran hidrocefalia, entonces se le quedó la cabecita más grande, tuvo muchísimos daños a nivel neuronal y tuvo una gran parálisis cerebral. Él nunca andó, nunca habló, se quedó un niño totalmente dependiente, ¿vale? Un niño en una silla de ruedas, de esto que se le caía de estos que se le van cayendo la babita, siempre iba al parecer con un babero. Claro, yo cuando nací mi tío ya había muerto, mi tío vivió 20 años. Bueno, sí que es verdad que en mi familia, a ver, no es que se hablase de este tío, claro, luego el tercer hermano se lleva con mi padre 12 años y con mi tía, que es la cuarta, se lleva 14 o 15 años, se lleva a mi padre. Porque como al tener a mi tío el segundo lo tuvieron enfermo, luego ya pues no quisieron tener hijos hasta ya mucho más avanzada la enfermedad del niño. Bueno, la historia en mi familia es, yo siempre recuerdo a mis abuelos llevando el día de difuntos, llevando flores a la tumba de mi tío. Es lo que recuerdo. Incluso yo he ido también a llevar flores a la tumba de mi tío, pero nunca se ha hablado del tema. La única persona que hablaba, recuerdo que era la vecina de mi abuela, que de vez en cuando sí que sacaba el tema, ¿no? Y siempre decía que era
Además se llamaba Miguel, igual que mi hermano, que también hay que tener mucho cuidado con los nombres que elegimos y por qué los elegimos y a quién se los ponemos. Pero hablaba de él con muchísimo cariño porque decía que, bueno, que era un niño que aunque estuviese mal, se reía mucho, ¿no? Siempre que te acercabas, le decías cualquier cosa, él sonreía, ¿no? Y quería como comunicarse contigo y sonreía. Pero mi tío estuvo pues la gran parte de su vida postrado en una cama. Y más en aquel entonces que no había los medios ni las terapias que hay hoy en día. Él no tenía un fisio, ni tenía a nadie más que a mi abuela, que era quien le cuidaba. ¿Vale? Bueno, claro, yo cuando empiezo a trabajar sistémica, empiezo a ser consciente de esto. Imaginaros mi padre, el hermano mayor, que cuando él empieza a ser consciente, ya su hermano ya ha nacido y su hermano ya tiene este problema. Mi padre se cría en una familia donde él es el mayor, con un hermano enfermo, bastante enfermo, totalmente dependiente, donde todos miran hacia el hermano. Donde me imagino que todos los mensajes serán: hay que cuidar a tu hermano, tienes que cuidar a tu hermano, eres el mayor, tienes que cuidar a tu hermano, pobrecito tu hermano. ¿Vale? ¿Qué hace mi padre? Mi padre siempre estaba ausente, siempre estaba mirando atrás. No solo eso, mi padre ahora mismo lleva, hoy además antes de la sesión, son ya muchísimos años de enfermedad y empiezo a recordar cuando él enfermó. Mi padre lleva 18 años enfermo, con un tumor cerebral. Este tumor primero le paralizó, le dejó en una silla de ruedas y luego le dejó de hablar. Lleva 18 años y mi tío estuvo 20. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos cuando yo hablo de que una persona quiere pertenecer y las lealtades y las lealtades que tenemos hacia nuestra familia y hacia nuestro sistema familiar, y luego ese amor ciego de los niños? Nosotros, de una forma incondicional, muchos de nosotros decidimos que por amor a esa persona que quizá lo pasó mal, que quizá ha fallecido, yo decida seguir su mismo camino. O decida: si tú moriste, yo no merezco vivir. Y me tiro mi vida sintiéndome que no merezco vivir. Todo esto os hablo a nivel muy inconsciente. A nivel inconsciente. Yo esto no lo hago de una forma consciente. Pero solo os puedo decir que mi padre lleva 18 años enfermo, totalmente dependiente. Ya ni anda ni habla. Mi tío estuvo 20. ¿Vale? Y os puedo asegurar que a mi padre ya le queda poco tiempo, porque ya la degeneración ya es muy grande. A nivel sistémico, cuando lo ves, solo tienes que asombrarte. Y yo sé que mi padre posiblemente lo haya hecho por amor. Es que fue lo que vivió. Es que mi padre era el hermano mayor de una persona que estuvo 20 años. Él ha estado gran parte de su vida, sobre todo su crecimiento, estando pendiente de su hermano. Incluso mi padre, al ser el mayor, luego tenía 2 hermanos a los que llevaba muchísima edad. Él con 14 años ya estaba trabajando, llevando dinero a casa, cargándose un montón de responsabilidad. ¿Vale? A nivel sistémico nos damos cuenta cómo volvemos a repetir muchas veces cosas que han sucedido en nuestro sistema familiar por simplemente esa lealtad. Cuando soy consciente de ello, lo mejor que puedo hacer conmigo mismo es soltarlo, si veo que estoy repitiendo algo. ¿Cómo lo suelto?
lo suelto diciendo, yo no soy tú. Honro tu destino, pero yo no soy tú. Te amo y como te amo, me abro a vivir mi vida. Porque fue el niño el que dijo, yo quiero como tú y yo voy a vivir como tú y voy a repetir lo que tú, por mi lealtad y ese amor ciego. ¿Vale? Por eso es tan importante irse ahí. Yo he estado muchísimos años en terapia, intentando resolver muchas cosas, sobre todo la relación con mi madre, porque yo pensaba que la relación con mi madre era todos mis conflictos que tenía ante todo en la vida, con mis parejas, en mi trabajo, en todo. Cuando empiezo a darme cuenta, digo, uy, no. Porque además el padre, por ejemplo, a nivel laboral, el padre es el que te da la fuerza para abrirte a la vida. Mi padre no me estaba dando fuerza suficiente. No la tenía de mi padre. Yo no conseguía cogerla de mi padre. Porque mi padre estaba constantemente mirando a otro lado. ¿Vale? Y yo estaba repitiendo esa poca fuerza a la hora de enfrentarme a exponerme a la vida y abrirme en el campo laboral. Yo antes, cuando yo tenía un contrato, bueno, yo iba a mi trabajo, cumplía, punto y ya está, ahí no lo notaba. Cuando lo empecé a notar es cuando yo empecé a poner mi negocio, empecé a exponerme y a emprender. Ahí es cuando vi, wow, ¿qué pasa aquí? Y no solo pasaba una cosa, pasaban varias cosas, ¿vale? Desde ahí empiezas a darte cuenta qué es lo que se hace en sistémica. Además me encanta, es abrimos el corazón. ¿Para qué? Para integrar a todos aquellos que han sido excluidos. Porque igual que de alguna forma mi tío era excluido, nadie hablaba de él. Si acaso quien hablaba, es lo que os digo, era la vecina. Mi padre nunca hablaba de su hermano, aunque seguramente que lo llevaba siempre en su pensamiento, pero no hablaba de su hermano, mi abuela tampoco, mi abuelo tampoco. Nadie hablaba de él más que el día de difuntos que se iba a llevar las flores. Mis abuelos ya están muertos, ya nadie se lleva las flores. Bueno, mi tía a lo mejor todavía va y lleva flores. Mi padre está enfermo, mi otro tío vive fuera. Si acaso mi tía a lo mejor es la que va a llevar flores. Pero hay que incluir. En ese incluir se incluye a todos los miembros de la familia, a los nacidos y a los no nacidos. A los abortos también se tienen que incluir. Son muy importantes también. Porque un aborto puede significar una gran tristeza en la madre que lo está transmitiendo al siguiente hijo. Y ese hijo siente esa pérdida. Y siente que ha habido una pérdida y no sabe de qué. Y siente una gran tristeza. Y no sabe de qué. Y esa gran tristeza es de ese hermano que no nació. O que nació y murió temprano. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando por eso yo, por ejemplo, soy coach, ¿vale? Y cuando yo daba sesiones de coaching y yo le decía a la persona, porque tienes que empoderarte, porque tienes que coger fuerza, ¿por qué había personas que sí podían y otras por qué no podían? Porque no puedes coger fuerza cuando tú no estás bien colocada en tu sistema. Es imposible que tú cojas de ahí fuerza. Cuando tú todavía estás reclamando a tus padres, cuando tú estás colocada en una posición distinta a la que tienes que estar, cuando tú estás repitiendo intrincaciones, cuando tú por lealtad estás diciendo yo tampoco quiero vivir. Y es todo a un nivel muy inconsciente. Y hasta que no se ve, no se entiende el porqué. Por eso para mí es tan importante. Y como yo en sistémica y con constelaciones familiares pude darme cuenta. Y cómo pude de alguna forma empezar a recoger toda esa fuerza, empezar a reconciliarme con todo mi sistema familiar, darme cuenta que ellos soy yo, que todo lo que ellos vivieron está en mí. Porque no solo nos transmiten unas células que nos hacen que tengamos un color de pelo, una estatura, un color de ojos o de piel. Nos están transmitiendo en todo ese código genético, también nos están transmitiendo información.
Además, hay ahora un estudio que se llama epigenética, donde se han dado cuenta que no solo traemos información de lo que es de nuestro cuerpo físico, sino que traemos información en memoria, ¿vale? En memoria de lo que ya se ha vivido, de lo que vivió mi sistema. ¿Vale? Por eso incluso puedo estar repitiendo cosas de mi bisabuela o de mi bisabuelo o de mi abuelo sin haberlo conocido, porque está ahí. Y como pertenecemos a un sistema, todo sistema necesita equilibrarse. Y si ha habido personas excluidas, siempre hay alguien que va a venir al sistema para incluir a aquellos excluidos. Si ha habido acontecimientos dolorosos que no se han sanado, siempre va a haber personas que van a venir a sanar aquello que no se sanó. Porque el sistema necesita equilibrio. Todos estamos como en una red. Yo me siento como en una red, donde hay un equilibrio. Y soy parte de esa red. Pero para estar bien posicionada en esa red y no estar aquí hecha un nudo en esa red, tengo que estar posicionada como hija, posicionada como madre y bien posicionada como pareja en esa red para que todo fluya y todo encuentre un equilibrio. Voy a ver qué hora es, que aquí no lo puedo ver. A las 8:10. Bueno, esta es mi historia. Yo sé que seguramente algunos dirán, uy, pues a mí me ha resonado esta parte, me ha resonado esto, me ha resonado. Si queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, además estando poquitos, no hace falta ni que lo escribáis, directamente me lo decís. Si queréis preguntar algo. Bueno, pues yo comentaros que escuchándote, yo he estado muchos años haciendo de esposa de mi padre, muchos años. Entonces, claro, mi relación con mi madre, pues como tú dices, es muy mal. Y soy muy consciente, cada vez más consciente, y estoy posicionándome en mi sitio. No es sencillo, porque son muchos roles que tienes ya adquiridos. Uno lo adquiriría yo y otros me lo delegaron o algo así también. Yo también soy la mayor de 4 hermanos y pues eso a veces pesa mucho también. Te dan sin hacer cuenta, entre comillas, con mucha responsabilidad, mucha atención hacia tus otros hermanos, protección hacia ellos. Y lo único que sabes hacer es cuidar. Hasta que un día dices, bueno, ¿y a mí quién me cuida? Claro, porque al colocarte de pareja de tu padre también te has colocado de madre de tus hermanos. Totalmente. De esto me he dado cuenta hace muy poco. Hace muy poco me he dado cuenta. Es de una manera un poco... No lo ves. Al final lo bonito de la vida es que te lo va mostrando. Porque dices, madre mía, qué mala suerte he tenido a lo mejor en mis relaciones, pero es que cada relación te lo iba mostrando. Te estaba diciendo, no, es que estás pidiendo, mi refrán es, estás pidiendo peras al olmo, es que no busques aquello que no puede ser, es que no, estás buscando algo porque estás intentando posicionarte en un sitio donde no te corresponde. Sí. Y además esa sensación es la que una lleva encima durante toda su vida y al final es lo que crees que mereces. Es como, y más que mereces, porque hay gente que me dice, no digas que mereces. Bueno, es esa sensación de decir, es que el amor es esto, es una lucha. El amor es, a lo mejor, ser la madre y te colocas siendo la madre luego de tus parejas o siendo la madre
Y al final es una lucha y sientes como la vida no fluye, como esa energía de amor no fluye, cuando debería ser todo mucho más sencillo. Pero somos nosotros muchas veces lo que estamos reclamando cosas que no, Mm. que no nos pertenece o no nos corresponde. Y todo es porque no lo vemos. Es que no lo vemos, No somos conscientes. pero la vida nos lo muestra. Es muy La vida nos importante, lo muestra. Paula, es muy importante el dato que das en el sitio en el que vivimos, la posición que tenemos. Es súper importante. A partir de ahí, cuando tú te respondes a ti mismo esa pregunta, ya empieza ya a como abrirse una visión brutal de lo que ha sido tu vida, de por qué ha sido así tu vida, porque yo esa pregunta no me la había hecho, sinceramente nunca me la había hecho, esa pregunta. Ujú. Y es muy importante. Mm. Es muy importante, sobre todo porque, bueno, te la empiezas a hacer porque te das cuenta que hay algo que no está bien. Y sobre todo porque hasta que no nos colocamos y no somos capaces de coger nuestra propia fuerza, como digo yo, no puedo disfrutar de la vida, no puedo abrirme a la vida y a todo aquello que me corresponde vivir. No lo que le corresponde vivir a otros, sino lo que a mí me corresponde vivir y lo que yo tengo derecho a vivir simplemente por haber nacido. Y además, si echamos la vista atrás, también nos damos cuenta que nuestra madre y nuestro padre y todos nuestros ancestros querrían que yo viviese la mejor vida. Yo quiero la mejor vida para mis hijos. Y seguramente que mis padres también la quieren para mí. Y mis abuelos querían la mejor vida para sus hijos. Y al final lo mejor que podemos hacer es como devolverles el amor a nuestros ancestros, demostrándoles que yo me voy a abrir a esa vida, no me voy a quedar parada, que han tenido que suceder un montón de acontecimientos para yo estar aquí. Y ya que yo he llegado aquí, yo me abro a vivir mi vida y a legar además toda esa vida a las personas que vienen y a darle esa fuerza a las personas que vienen, a todo el que venga y a todo el que me rodea, ¿no? Somos un poquito imanes. Vamos imantando a todo aquel que está a nuestro alrededor. ¿Vale? Entonces, bueno, pero sobre todo el darnos cuenta como yo, por ejemplo, la terapia sistémica me ha ayudado a darme cuenta, porque yo pasaba por terapia y yo decía, claro, me decían, dependencia emocional. Yo decía, ¿dependencia emocional? ¿Por qué? Porque como me veía en esa constante lucha, ¿no? La terapeuta siempre me decía, eso es dependencia emocional, y yo decía, ¿pero por qué? Si yo cuando termino mis relaciones, las termino. O sea, que no me quedo enganchada, ¿no? Bueno, he aprendido mucho también en terapia y he aprendido muchísimas cosas, pero este fue como el verlo, el de repente el decir, wow, ya entiendo tantas cosas, esa lucha tan grande que había en mí. ¿Vale? No sé si queréis preguntar algo más. Tú a mí ya me conoces tú un poquito. Me resuena mucho cuando hablas de la relación que tienes con tu padre. Muchas cosas me resuenan, sí. Bueno, Connie, recuerda que al final es la relación con papá y con mamá, Sí, ¿vale? Y más que la relación es ese vínculo, es el hecho de decir, mis padres me dieron lo suficiente. sí. Gracias por lo que me disteis, fue lo suficiente y con esto me abro a vivir mi vida. También es hacer ese paso desde el niño al adulto. Es muy difícil. Bueno, desde ese niño que exige que le den, que Sí. pide que todavía reclama que papá y mamá le quieran, que sean buenos, que le den aquello. Decir, no, es suficiente, ya soy adulto
hago ese paso de niña a adulta, me responsabilizo de mi vida y me abro a vivirla. Y en abrirme a vivirla aparecerá lo que tenga que aparecer, pero ya sin repetir, estando en mi sitio, ¿vale? Ya viviendo mi destino y lo que mi alma tenga que vivir, pero la mía, lo que tenga que vivir mi alma, sanando eso y abrirme a todo aquello que la vida tiene para ofrecerme, que es muchísimo. ¿Vale? Y nada más, solo deciros que bueno, que estoy comenzando a dar sesiones, bueno, Connie lo sabe, yo estoy trabajando con ella y con otras personas, estoy comenzando porque todo mi trabajo hasta hace poco ha sido mindfulness, meditación, también daba también sesiones de coaching, pero creo que este es mi camino. La última formación que realicé fue en terapia sistémica y quiero comenzar pues, a abrir más este campo a más gente. Así que ahora mismo lo que estoy ofreciendo sobre todo es esa primera sesión gratuita, sobre todo para ver, pues como Sara que me has comentado, pues mira, yo tengo esto con mi padre, tal, pues para esa pequeñita información, empezar a trabajar esa primera sesión gratuita y luego ya empezar a constelar, a constelar, que no se constela siempre, sino que empezamos con una constelación y a partir de ahí se va trabajando. Y bueno, pues todas las constelaciones que vayan surgiendo por el motivo que vaya surgiendo, ¿no? Si hay problema con papá, si hay problema con mamá, incluso con hijos, con mi pareja, dónde estamos posicionados, qué es lo que está pasando, ¿vale? Y sobre todo desde el lado de pareja, ¿por qué? Porque para mí creo que puedo compartir mucho en el tema de pareja porque lo he vivido desde siempre, me he dado cuenta, he sido muy consciente de todo el patrón que he ido siguiendo y bueno, para mí es muy importante. Siempre habrá personas que a lo mejor su trabajo sea importante, tal. Yo creo que el tema de pareja en todos nosotros es muy importante. La queramos o la rechacemos. Las dos cosas vienen del mismo sitio. Si la deseamos en exceso o la rechazamos en exceso, viene del mismo sitio. ¿Vale? Así que nada, tenéis mi contacto. Yo de todas formas os voy a pasar el vídeo de la charla, ¿vale? Os lo voy a pasar toda la información, os voy a pasar incluso para que agendáis conmigo si queréis agendar una primera sesión gratuita. Yo ya ahí os cuento el precio de las sesiones. Bueno, en el mail ya os lo voy a contar. Yo empiezo cobrando 50 euros la sesión. No creo que sea excesivamente caro, sobre todo con todo lo que se ve en las primeras sesiones en constelación. Y bueno, que aquí estoy para quien crea que le puede servir y que puede ser un bonito camino de descubrimiento. Por lo menos que venga, que pruebe, a ver qué es esto, a ver qué descubre y que aquí tenéis mi contacto y nada más. Muy bien, estupendo. Paula, No muchísimas sé. gracias. De todas formas, os seguiré mandando información porque quiero seguir haciendo estos pequeñitos talleres para ir haciendo más información de casos que puede haber, ¿vale? De todo el tema, para seguir repitiendo todo esto que es muy importante, para que haya cada vez más gente que se vea, si se siente identificado con algún caso, ¿vale? Que pueda estar repitiendo en algún caso en particular. Lo que pasa es que es verdad que hasta que no lo vemos en constelación, por mucho que nos lo cuente, a mí me cuentan esto y yo no me hubiese visto nunca identificada. ¿Vale? Vale. Así que os doy las gracias Gracias. por haber estado un viernes por la tarde aquí delante del ordenador o del móvil o donde sea. Gracias a ti, Paula. Y Nos vemos el os miércoles. mando información. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Alberto, hola, que no te he dicho nada. Y la otra persona que está, no veo
pero bueno, si Vale. alguien más quiere comentar algo, Paula, yo me voy. Te vale. saludo. Damos por terminada, damos por terminada Nos entonces vemos el la miércoles. sesión. ¿Ok? Muchísimas gracias y un Gracias. placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.